Lo negativo de Corea del Norte, la parte que no quieren que sepas. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un país en pleno siglo XXI donde no puedes elegir tu corte de pelo? ¿Donde no puedes salir de vacaciones? ¿Donde 3 generaciones de tu familia pueden ir a prisión por un solo crimen? Bienvenidos al lado oscuro de Corea del Norte, la verdad que el régimen no quiere que conozcas. Hoy vamos a adentrarnos en los aspectos más perturbadores de uno de los países más herméticos del planeta. No estamos hablando de propaganda ni de teorías conspirativas. Estamos hablando de testimonios reales, de documentos filtrados y de la cruda realidad que viven 25 millones de personas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu perspectiva sobre lo que significa vivir sin libertad. Imaginemos que cada mañana, al despertar, lo primero que debes hacer es limpiar y reverenciar el retrato de tu líder. No es una opción. Es obligatorio. En cada hogar norcoreano hay retratos oficiales de Kim Il-sung y Kim Jong-il que deben mantenerse impecables. Las autoridades realizan inspecciones sorpresa, y si encuentran polvo en los marcos, puedes enfrentar castigos severos. Pero esto es solo el comienzo del culto a la personalidad más extremo del mundo moderno. Los norcoreanos aprenden desde la cuna que los Kim son prácticamente dioses. Kim Il-sung, el fundador de la nación, supuestamente nació bajo una estrella doble y un arco iris. Kim Jong-il, según la narrativa oficial, nació en el monte Paektu, la montaña sagrada de Corea, aunque en realidad nació en la Unión Soviética. Su nacimiento fue anunciado por una golondrina, apareció una nueva estrella en el cielo y la primavera llegó en pleno invierno. ¿Suena ridículo? Para nosotros sí. Pero para los norcoreanos, cuestionar estas historias significa traición. Los niños asisten a escuelas donde la mitad del currículo está dedicado a estudiar la vida y las enseñas de los líderes. Memorizan cada detalle de sus biografías mitificadas. Cantan canciones de alabanza. Realizan juramentos de lealtad. Todo esto antes de aprender matemáticas o ciencias de manera significativa. Y aquí viene lo verdaderamente aterrador: generaciones enteras han crecido sin conocer otra realidad. Para ellos, este es el mundo normal. No tienen punto de comparación. Ahora hablemos de algo que determina cada aspecto de tu vida en Corea del Norte, pero que probablemente nunca hayas escuchado: el Songun. El Songun es un sistema de castas heredado que clasifica a toda la población en 3 grandes grupos: el núcleo leal, la clase vacilante y la clase hostil. Dentro de estos, hay aproximadamente 51 subcategorías. ¿Qué determina tu Songun? La historia política de tu familia. Si tu abuelo luchó junto a Kim Il-sung durante la guerra, felicidades, probablemente pertenezcas al núcleo leal. Tendrás acceso a mejores trabajos, educación superior, vivienda en Pyongyang, más raciones de comida. Pero si tu bisabuelo era terrateniente, comerciante, o tenía vínculos con Corea del Sur o Japón, estás marcado para siempre. Tu familia entera es clasificada como hostil. Vivirás en las regiones más remotas y pobres. No podrás aspirar a ningún trabajo importante. Tus hijos heredarán tu estatus bajo. Y tus nietos también. Este sistema fue implementado en los años 50 y continúa vigente hoy. Es información clasificada que ni siquiera los propios ciudadanos conocen oficialmente, pero que determina silenciosamente sus destinos. Los desertores cuentan que solo descubren su verdadero Songun cuando intentan progresar y se les niegan oportunidades sin explicación. Algunos nunca entienden por qué sus vidas están limitadas, simplemente aceptan su lugar en la jerarquía social. Es un sistema donde no importa tu talento, tu trabajo duro o tus méritos. Todo se reduce a: ¿quiénes fueron tus ancestros hace 70 años? Si piensas que el concepto de privacidad es importante, Corea del Norte te demostraría lo contrario. Cada vecindario tiene un inminente, un comité de vigilancia de barrio. Estos grupos, generalmente liderados por mujeres mayores leales al régimen, tienen la tarea de monitorear cada hogar. Revisan quién entra y sale, quién visita a quién, qué hacen las familias en su tiempo libre. Las reuniones del inminente son obligatorias. Ahí, los vecinos deben realizar sesiones de autocrítica y crítica mutua. Tienes que confesar tus errores ideológicos frente a todos y señalar los errores de otros. Si no criticas a suficientes personas, tú mismo puedes ser señalado como poco vigilante. Esta estructura crea una sociedad donde confiar en alguien, incluso en tu propia familia, es peligroso. Hay casos documentados de hijos denunciando a sus padres, de esposos traicionando a esposas, todo por sobrevivir o ganar favor con las autoridades.
El régimen premia estas denuncias. Los delatores reciben beneficios, mejores raciones de comida, a veces incluso ascensos laborales. Pero la vigilancia no termina ahí. Los teléfonos, cuando existen, están intervenidos. El Internet está completamente cortado del mundo exterior. Solo existe una intranet nacional con contenido aprobado por el gobierno. Los medios de comunicación solo transmiten propaganda estatal. Escuchar radio extranjera es un crimen grave. Poseer un USB con películas surcoreanas puede llevarte a un campo de trabajo. En los últimos años, el régimen ha intensificado las penas para quienes consumen contenido extranjero, especialmente del sur. ¿Por qué tanto miedo a la información externa? Porque el régimen sabe que su poder depende del aislamiento. Si los norcoreanos descubren cómo vive el resto del mundo, el sistema colapsaría. Y ahora llegamos quizás al aspecto más oscuro de todos, los campos de prisioneros políticos, conocidos como Kwanliso. Estos no son cárceles normales. Son complejos de trabajo forzado donde las personas desaparecen sin juicio, sin abogados, sin derecho a defensa. Las imágenes satelitales muestran que estos campos son tan grandes como ciudades enteras. Se estima que entre 80.000 y 120.000 personas están recluidas en estos campos en este momento. Y aquí viene el detalle más perturbador, muchos de ellos nunca cometieron ningún crimen. Corea del Norte aplica el principio de castigo de 3 generaciones. Si alguien comete una ofensa política grave, no solo esa persona va al campo. También van sus padres, sus hijos, incluso sus abuelos y nietos. Familias enteras, incluidos bebés, son enviadas a estos lugares. Los sobrevivientes que han logrado escapar describen condiciones inimaginables. Jornadas de trabajo de 12 a 15 horas en minas de carbón, canteras o fábricas. Raciones de comida tan escasas que la gente come ratas, serpientes, insectos para sobrevivir. Castigos brutales por las infracciones más mínimas. Sin Dong-yuk, el único prisionero conocido nacido en un campo de alta seguridad que escapó, describe cómo vio ejecuciones públicas de prisioneros, incluyendo la ejecución de su propia madre cuando él era adolescente. Él fue obligado a presenciarla. Las mujeres embarazadas en los campos son forzadas a abortar. Los bebés que nacen son asesinados. Hay testimonios de prisioneros obligados a cometer infanticidios o presenciar ahogamientos de recién nacidos. Esto no es historia antigua. Estos campos operan hoy. Mientras escuchas esto, hay familias enteras siendo torturadas por crímenes que ni siquiera cometieron. Ahora, hablemos de algo que el régimen esconde cuidadosamente, la economía real de Corea del Norte. Las imágenes oficiales muestran Pyongyang, la capital, con sus edificios modernos, sus monumentos grandiosos, sus desfiles militares perfectamente coreografiados. Pero Pyongyang es un escaparate. Solo 0% de la población, la élite más leal, puede vivir ahí. El resto del país es completamente diferente. En las zonas rurales, millones de personas viven en pobreza extrema. Sin electricidad confiable. Sin agua corriente. Sin calefacción en inviernos que alcanzan temperaturas de menos 20 grados centígrados. Las casas son estructuras básicas de barro y paja. La hambruna de los años 90, conocida como la Marcha Ardua, mató entre 600.000 y 3 millones de personas, según diferentes estimaciones. El gobierno falló completamente en alimentar a su población. La gente comía corteza de árboles, pasto, cualquier cosa para sobrevivir. ¿Y qué hizo el régimen? Continuó invirtiendo en su programa nuclear y militar mientras su pueblo moría de hambre. Aunque oficialmente la economía está controlada por el Estado, en realidad, los mercados informales, conocidos como Hangmadang, se han expandido desde los años 90. Las mujeres, principalmente, comercian productos chinos de contrabando. Este mercado gris es lo único que mantiene viva a gran parte de la población. Pero el régimen puede cerrar estos mercados en cualquier momento. Puede confiscar mercancía. Puede arrestar a comerciantes. La supervivencia económica depende de la caprichosa tolerancia del gobierno. El salario promedio oficial es de aproximadamente 1 a 3 dólares al mes. Pero esos salarios no alcanzan para nada. Las raciones del sistema público de distribución, que deberían alimentar a las familias, son insuficientes o inexistentes. La gente depende de sobornos, mercado negro y contactos para sobrevivir. Es un país donde oficialmente no hay pobreza, pero en realidad, la mayoría vive en condiciones que no veríamos ni en los países más pobres de África. Hasta aquí,
hemos apenas arañado la superficie de la realidad norcoreana. Hemos hablado del culto a la personalidad, del sistema de casta Songbun, de la vigilancia omnipresente, de los campos de prisioneros y de la economía colapsada. Pero hay mucho más. En la segunda parte, vamos a explorar el control sobre la información, las restricciones a la movilidad, el sistema educativo de adoctrinamiento, las ejecuciones públicas y el tratamiento a grupos vulnerables. Y en la tercera parte, descubriremos los crímenes transnacionales del régimen, las historias de desertores, los intentos de escape y qué dice todo esto sobre los derechos humanos en el siglo XXI. Esto no es entretenimiento morboso. Es la realidad de millones de personas que no tienen voz. Que no pueden contar su historia. Que están atrapadas en un sistema que los ha deshumanizado por generaciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el mundo permite que esto continúe? Pero esa respuesta vendrá más adelante. Bienvenido de vuelta. Si pensaste que la primera parte fue perturbadora, prepárate, porque ahora vamos a profundizar en aspectos aún más oscuros de la vida en Corea del Norte. En esta segunda entrega vamos a descubrir cómo el régimen controla cada aspecto de la información, cómo convierte a los niños en soldados ideológicos, por qué nadie puede moverse libremente en su propio país. Y los métodos brutales de castigo público que utilizan para mantener el terror. Esto no es ficción. Cada dato que escucharás está respaldado por testimonios de desertores, informes de organizaciones internacionales de derechos humanos y documentos filtrados del propio régimen. Continuemos desenmascarando la verdad. Imagina vivir en un mundo donde solo existe una versión de la realidad. Una sola narrativa. Un solo punto de vista. Bienvenido a la burbuja informativa de Corea del Norte. El país tiene 3 canales de televisión estatales. Todos transmiten propaganda las 24 horas. No hay programas de entretenimiento independiente. No hay debates. No hay opiniones contrarias. Solo alabanzas al líder, logros del partido, y denuncias contra los imperialistas occidentales. La programación es tan aburrida y repetitiva que muchos norcoreanos simplemente no ven televisión. Pero no pueden ver nada más. Los televisores y radios vendidos en Corea del Norte están modificados para recibir solo frecuencias aprobadas. Está prohibido alterar estos dispositivos. Sin embargo, algunos se arriesgan. En las regiones fronterizas con China, la gente sintoniza ilegalmente emisoras extranjeras. Escuchan noticias de la BBC, Radio Free Asia o emisoras surcoreanas. Pero hacerlo es jugarse la vida. Los grupos 109, escuadrones especiales del régimen, patrullan las calles con detectores de frecuencias buscando señales ilegales. Si te atrapan escuchando radio extranjera, puedes enfrentar años en un campo de trabajo. Si están transmitiendo contenido surcoreano o americano, el castigo puede ser mucho peor. Y aquí está lo verdaderamente diabólico, el régimen organiza trampas. Deja caer intencionalmente USBs con películas surcoreanas o pendrives con información exterior en lugares públicos. Quien los recoge y los usa es rastreado y arrestado. Es una trampa para identificar a los traidores ideológicos. Los jóvenes norcoreanos que han sido expuestos a contenido exterior, especialmente K-dramas surcoreanos, describen cómo sus mundos se desmoronaron. Vieron que la gente en el sur vive con abundancia, libertad, tecnología. Vieron que todo lo que les enseñaron sobre el paraíso norcoreano era mentira. El régimen lo sabe. Por eso, en 2020, aprobó la Ley de Eliminación del Pensamiento Reaccionario y la Cultura Reaccionaria. Las penas por consumir, distribuir o producir contenido extranjero se endurecieron drásticamente. Ahora puedes recibir pena de muerte por distribuir películas surcoreanas. Pena de muerte. Por compartir una película. El mensaje es claro, la información es el enemigo del régimen. Y están dispuestos a matar para mantener a su población en la ignorancia. Ahora hablemos de algo que damos por sentado, la libertad de movimiento. En Corea del Norte, no puedes simplemente decidir viajar a otra ciudad. No puedes visitar a un familiar que vive en otra provincia sin permiso oficial. No puedes moverte libremente en tu propio país. El sistema de permisos de viaje es uno de los controles más estrictos del régimen. Si necesitas ir a otra ciudad, debes solicitar un permiso de viaje llamado Yeongeun. Tienes que justificar por qué necesitas viajar, a quién visitarás, cuánto tiempo estarás fuera. Las autoridades investigarán tu Songbun, tu historial, tu lealtad. Si tu solicitud es aprobada, recibes un documento con fechas específicas.
Si te encuentran fuera de tu área asignada sin este permiso, serás arrestado inmediatamente y enviado a un centro de detención. Los puntos de control están por todas partes. En carreteras, estaciones de tren, entradas a ciudades. Los guardias revisan documentos constantemente. No hay forma de escabullirse. ¿Y viajar al extranjero? Olvídalo. Para el norcoreano promedio es imposible. Solo la élite más confiable, diplomáticos, trabajadores enviados al exterior bajo contratos estatales y atletas cuidadosamente seleccionados pueden salir del país. Y aún así, viajan bajo vigilancia constante. Los trabajadores norcoreanos enviados a Rusia o China para ganar divisas para el régimen viven en condiciones de semi-esclavitud. Trabajan 12 a 16 horas diarias, les confiscan los pasaportes, viven en dormitorios vigilados, y hasta el 90% de sus salarios va directamente al gobierno norcoreano. No pueden salir libremente ni interactuar con locales. Si un norcoreano intenta escapar del país, las consecuencias son devastadoras. Si lo capturan en la frontera, puede enfrentar tortura, trabajo forzado o ejecución. Y su familia también será castigada. Los padres, hermanos, incluso hijos pequeños pueden ser enviados a campos de prisioneros como castigo colectivo. Esto crea un sistema donde incluso pensar en escapar significa condenar a toda tu familia. Es un control psicológico brutal, tu libertad está atada a la seguridad de tus seres queridos. Corea del Norte es, literalmente, una prisión nacional. Un país entero convertido en cárcel. Si quieres controlar a una población para siempre, empieza con los niños. Eso es exactamente lo que hace el régimen norcoreano. Desde el jardín de infantes, los niños norcoreanos son bombardeados con propaganda. A los 3 o 4 años, ya están aprendiendo canciones sobre Kim Il-sung y Kim Jong-il. Les enseñan que los estadounidenses son demonios que quieren destruirlos. Les muestran dibujos de soldados norcoreanos heroicos matando imperialistas malvados. Hay una materia obligatoria llamada Vida Revolucionaria del Gran Líder. Otra sobre vida revolucionaria del querido líder. Los estudiantes deben estudiar estos cursos durante años. Los textos presentan a los Kim como genios omniscientes que saben de agricultura, arquitectura, música, cine, tecnología, todo. Kim Jong-il, por ejemplo, supuestamente escribió 1500 libros mientras estudiaba en la universidad. Se dice que cuando visitaba fábricas o granjas, su orientación en el terreno resolvía todos los problemas. Los trabajadores supuestamente lloraban de gratitud por su sabiduría. En Corea del Norte, el régimen utiliza el castigo público como herramienta de control masivo. Las ejecuciones no se realizan en silencio detrás de muros de prisión. Se realizan en estadios deportivos, plazas públicas, campos abiertos. Y la asistencia es obligatoria. Además, todos los estudiantes deben participar en organizaciones juveniles obligatorias. Primero, la Unión de Niños de Corea de los 7 a los 13 años. Luego, la Liga de la Juventud Socialista de los 14 a los 30. Estas organizaciones organizan actividades políticas, trabajo voluntario obligatorio, sesiones de estudio ideológico. El trabajo voluntario no es voluntario en absoluto. Los estudiantes son enviados a trabajar en granjas, construcciones, fábricas durante semanas. Sin pago. Es trabajo forzado disfrazado de patriotismo. Y hay algo más siniestro, las sesiones de autocrítica empiezan desde la escuela primaria. Los niños deben pararse frente a sus compañeros y confesar sus errores ideológicos. Un niño de 8 años puede ser forzado a admitir que no estudió suficiente las enseñanzas del líder o que tuvo pensamientos egoístas. Los maestros alientan a los estudiantes a denunciarse mutuamente. Si un niño dice algo crítico sobre el régimen, incluso inocentemente, sus compañeros deben reportarlo. Este sistema destruye la confianza desde la infancia. Para cuando un norcoreano llega a la adultez, ha pasado por más de una década de lavado de cerebro intensivo. Su pensamiento crítico ha sido sistemáticamente aplastado. Su lealtad ha sido programada. Su percepción de la realidad ha sido completamente distorsionada. No es exageración decir que el régimen fabrica mentes, no ciudadanos. Y ahora vamos a hablar de algo que podría sacarse de una novela distópica, pero es absolutamente real, las ejecuciones públicas. Imagina tener que ver morir a tu hijo. Las historias infantiles no son sobre princesas o aventuras. Son sobre niños leales que denuncian a espías, que trabajan duro para la revolución, que sacrifican todo por el líder. La moraleja siempre es la misma,
la lealtad al partido es lo más importante. Ciudadanos, incluyendo niños, son forzados a presenciar cómo disparan, ahorcan o apedrean hasta la muerte a criminales. Los crímenes pueden variar desde asesinato hasta ver películas extranjeras, desde robo hasta intentar escapar del país. Los desertores describen estas escenas con horror. Hablan de ver a personas atadas a postes, con carteles colgando de sus cuellos describiendo sus crímenes. Hablan de escuadrones de fusilamiento disparando a bocajarro. Hablan de cuerpos convulsionándose mientras la multitud es forzada a observar en silencio. Después de la ejecución, las autoridades organizan mítines donde la gente debe aplaudir y declarar su apoyo al castigo. Deben agradecer al partido por protegerlos de los traidores. En 2013, Hank Sontag, el tío de Kim Jong-un y segundo hombre más poderoso del país, fue ejecutado públicamente. El régimen lo acusó de traición. Según reportes, fue ejecutado con fuego antiaéreo frente a cientos de oficiales. Su muerte fue tan brutal que querían enviar un mensaje: nadie está a salvo. Pero las ejecuciones no son solo para políticos caídos. Gente común es ejecutada regularmente. Una mujer fue ejecutada por distribuir películas surcoreanas. Un hombre por hacer llamadas telefónicas internacionales ilegales. Otro por comprar y vender dólares en el mercado negro. Y aquí está el aspecto más retorcido: las familias de los ejecutados son forzadas a presenciar las ejecuciones de sus seres queridos. Deben permanecer impasibles. No pueden llorar. No pueden mostrar emoción. Si lo hacen, ellos también pueden ser castigados por simpatizar con criminales. No, oh padre, y no poder siquiera llorar. Estas ejecuciones no son sobre justicia. Son terrorismo de Estado. Son diseñadas para aterrorizar a la población hasta la sumisión total. Para que la gente sepa, esto te pasará si te atreves a desobedecer. Finalmente, hablemos de los grupos más vulnerables en Corea del Norte: las personas con discapacidades, los niños de la calle y las mujeres. En un régimen obsesionado con la pureza racial y la perfección, las personas con discapacidades son vistas como vergüenzas nacionales. Hay reportes de que en los años 80 y 90, el régimen implementó políticas de segregación, enviando a personas con enanismo y otras discapacidades visibles a áreas remotas para limpiar las ciudades. Los niños con discapacidades severas frecuentemente son abandonados o escondidos por familias que temen ser estigmatizadas. Los servicios médicos y de apoyo para personas con discapacidades son prácticamente inexistentes. Luego están los KOKGEBI, los niños golondrina, huérfanos y niños de la calle que aparecieron en masa durante la hambruna de los 90. Estos niños, algunos de apenas 5 o 6 años, viven en estaciones de tren, mercados, sobreviviendo de basura y pequeños robos. El régimen ocasionalmente organiza redadas, capturando a estos niños y enviándolos a centros de detención juvenil o campos de trabajo. Ahí enfrentan abusos, malnutrición y trabajo forzado. Muchos no sobreviven. ¿Y las mujeres? En una sociedad profundamente patriarcal, las mujeres norcoreanas enfrentan discriminación sistemática. Aunque oficialmente tienen igualdad de derechos, en la práctica, son ciudadanas de segunda clase. Las mujeres que intentan escapar a China enfrentan horrores adicionales. Muchas son capturadas por traficantes y vendidas como esposas a hombres chinos o forzadas a la prostitución. Si quedan embarazadas en China y son repatriadas a Corea del Norte, son forzadas a abortar porque el régimen considera que los niños de sangre mixta son impuros. Hay testimonios desgarradores de mujeres embarazadas siendo golpeadas, inyectadas con drogas para inducir abortos, o dando a luz solo para que los guardias ahoguen a sus bebés frente a ellas. En los campos de prisioneros, las mujeres enfrentan violencia sexual sistemática. Guardias abusan de prisioneras sabiendo que no hay consecuencias. Las víctimas no pueden denunciar. No hay justicia. Estos grupos, los más vulnerables, son los que más sufren en un sistema ya brutal para todos. Son los invisibles, los que el régimen prefiere que el mundo no vea. Hemos cubierto mucho terreno oscuro en esta segunda parte. El muro informativo impenetrable, la prisión nacional que es Corea del Norte, el adoctrinamiento desde la infancia, el teatro del terror de las ejecuciones públicas y el sufrimiento de los más vulnerables. Cada uno de estos aspectos por sí solo sería suficiente para calificar al régimen como uno de los más opresivos del planeta. Pero todos juntos pintan un cuadro de un sistema totalitario perfeccionado, donde cada herramienta de control es maximizada. Pero aún hay más que descubrir. En la tercera y última parte,
Vamos a explorar las actividades criminales internacionales del régimen, las historias desgarradoras de los desertores que arriesgan todo por libertad, los intentos desesperados de escape. Y finalmente, responderemos la pregunta crucial, ¿por qué el mundo permite que esto continúe? También hablaremos de los pocos destellos de esperanza, los cambios pequeños pero significativos que están ocurriendo, y que podemos hacer nosotros desde fuera.